Padre bendito, te damos tantas gracias esta noche porque nos has permitido una vez más, Señor, reunirnos en tu nombre para aprender de tu palabra. Anhelamos, Señor, seguir creciendo en ti, seguir haciendo tu voluntad. Queremos poner el día de hoy nuestra vida en tus manos y pedirte, Señor, que seas tú, Señor, el que siga guiando, dirigiendo nuestros pasos, que cada decisión, que cada pensamiento, cada acción que hagamos en nuestro día a día, lo hagamos pensando en ti, en glorificarte, en que tú seas exaltado, en que tú brilles, Señor, a través de nosotros. Te damos tantas gracias por habernos elegido, por habernos salvado, por haber puesto tu mirada en nosotros y porque hoy, Señor, tenemos una esperanza fiel, una esperanza firme en ti y podemos gozarnos, Señor, sabiendo que hoy te tenemos en nuestras vidas y que nuestra vida cada día, Señor, será mejor porque tú la vas renovando, tú la sigues perfeccionando, nos sigues santificando día tras día, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos. Bendícenos, Señor, y permítenos, Señor, estar pues atentas a lo que hoy tú nos vas a decir y que este estudio pueda ser de edificación para todas aquellas que lo escuchen. Apresura pues los pasos de aquellas que han de conectarse hoy al estudio, Señor. Permite, Señor, que puedan conectarse y que este estudio nos edifique a todas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues muy bien, amadas. Me da mucho gusto ver. María, ¿cómo le subo el volumen? Tú súbele, amiga, tú súbele. Tú sí, tú no te preocupes. Te escuchaste perfecto. Muy bien. Nosotros sí le escuchábamos, pero ella no nos escuchaba a nosotros. Muy bien. No te preocupes, amiga. Ya estamos justo empezando el estudio y recuerden que estamos viendo nuestra serie que se llama 10 errores que cometemos las mujeres. Entonces ya vimos el primer error que fue... A ver, recuerden. El primer error fue sentir que tu valor depende de un hombre, ¿no? O de una pareja. Sí. El segundo error fue manipular la vida de los hijos o de cualquier otra persona, ¿no? En general, ser manipuladores. Y el tercer error, que es el que vamos a ver el día de hoy, es estar atada al pasado y a las cosas materiales. Entonces, es otro error que podemos cometer en nuestra vida, de estar ancladas a nuestro pasado, alguna etapa de nuestra vida, alguna persona, alguna circunstancia o incluso a cosas que poseemos, ¿no? Entonces, el día de hoy, a través de una historia bíblica, pues vamos a ver cuál es la enseñanza que Dios nos da al respecto de este error que debemos de evitar. Y para esto, pues les voy a pedir que me acompañen a la historia de la esposa de Lot, que bueno, en la Biblia no se dice su nombre, podríamos decir la señora de Lot, o señora Lot, ¿no? No es cierto. No. Entonces, vamos a ir a ver un poquito de la historia de la esposa de Lot, que aunque no se menciona su nombre, fíjense que es curioso porque justamente a veces hay personajes que no se mencionan, ¿no? Cómo se llaman. Sin embargo, se hace referencia de ellos en la Biblia y vemos cómo es Dios tan perfecto, ¿no? Que aún a través de esos personajes sin nombre, Dios nos enseña muchas cosas, ¿no? Y Dios nos revela y nos da enseñanza también de las actitudes que estos personajes tuvieron en la Biblia y de pues cosas que fueron significativas en su vida. Entonces, el día de hoy vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 19, y vamos a leer un poquito de esta historia que, bueno, viene desde capítulos antes, pero vamos a concentrarnos el día de hoy en el capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 al 29 para entrar en contexto de la historia y pues bueno, ya después vamos a ir comentando algunos de estos hechos. La historia comienza en el punto en que Dios había decidido destruir a Sodoma y a Gomorra, dos ciudades muy pecadoras, ¿no? Eran dos ciudades en las que pues ya el pecado había llegado a extremos pues indecibles, ¿no? Justo como ahora está sucediendo en nuestra sociedad. Sodoma y Gomorra, pues había mucho pecado sexual, había pues obviamente prácticas homosexuales, lesbianas,
pues mucho pecado, ¿no? Que había abundado. Y entonces, debido a todo el pecado que había en esa ciudad, obviamente pues una ciudad cosmopolita, ¿no? Una ciudad céntrica donde había pues lujos, cosas materiales, muchas parte de civilización en esos tiempos. Y pues bueno, era una vida totalmente diferente a lo mejor a la vida que llevaba, por ejemplo, Abraham, que era el tío de Lot, pues en la tierra donde él estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta ciudad muy llena de cosas, de tentaciones, muy llena del mundo, pues vivía Lot, su esposa y sus dos hijas. Y entonces, bueno, pues vamos a ver ahí qué aconteció en este capítulo 19, ¿de acuerdo? Dice así, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndoles Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quítate allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erguirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos, y hacia gran violencia al varón, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, no es cierto. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar.
El sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la historia, obviamente sigue un poquito más adelante, y quiero resaltar algunas partes en el punto en cuanto estos ángeles enviados de Dios llegaron a la ciudad, pues obviamente Lot como siervo de Dios, pues reconoció esa investidura, ¿no? De estos personajes. Tal vez no sabía así tal cual que eran ángeles, pero sí sabía que eran enviados de Dios, entonces por eso la insistencia de Lot a que fueran a su casa, ¿no? Que los quería hospedar. Pero vean cuál era tal la maldad que había en ese lugar, o pues ya la perversión que había, que ellos pues con violencia quisieron tomar la casa de Lot para sacar a estos dos varones, y dice ahí la palabra, ¿no? Porque querían conocerlos. Recordemos que la palabra conocer bíblicamente es tener intimidad con ellos, o sea, lo que querían pues era obviamente pues violarlos o usarlos, ¿no? En cuestión sexual. Entonces eso quería decir que querían conocer a esos varones, y pues vean, ¿no? Ahí como todos se agolpaban a las puertas de la casa de Lot para sacar a estos varones y pues obviamente hacer con ellos actos pues no morales, ¿no? Delante de los ojos de Dios. Y por eso Lot pues se resistía, ¿no? Porque él sabía que eran mensajeros de Dios, entonces él no quería permitir que les hicieran daño. Sin embargo, bueno, pues estos ángeles ya llevaban una encomienda que era obviamente rescatarlo a él, a su familia, ¿no? Y a quienes estuvieran con él. Y esta parte pues nos enseña algo muy claro, ¿no? Que hemos aprendido a lo largo de nuestro caminar cristiano, que la salvación siempre ha estado en el corazón de Dios. Dios siempre ha querido salvar a la humanidad. Para Dios somos sumamente importantes, somos su creación, ¿no? Entonces, vean, desde aquí ya aparece esa figura de la gracia, de la misericordia que Dios tenía. Y Dios quiso salvar a más personas y les otorgó de alguna manera ese regalo, ¿no? Porque le dijo a Lot, ve y diles, ¿no? A quienes están contigo que esta ciudad va a ser destruida. Y hoy, pues, así estamos en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que decirle al mundo que este mundo va a acabar, que este mundo va a pasar, y que hoy tenemos una esperanza que solamente es Cristo, ¿no? Antes de que el mundo sea destruido, antes de que lo que hoy conocemos, la vida que hoy conocemos sea destruida a causa del pecado, a causa, pues obviamente, de que hemos provocado la ira de Dios con tanta maldad, pues antes de que eso pase, Dios quiere regalarnos la salvación a aquellos que decidamos. Y esto pasó en esta historia, o sea, se le dio la oportunidad a Lot, él la tomó, y bueno, él fue por su hija, por sus hijas, perdón, por su esposa, y quiso también salvar a los yernos, ¿no? Eran pues estos varones con los cuales ya estaban seguramente comprometidos sus hijas, y pues ellos dijeron, pues no, ¿qué le pasa? ¿No? Está como que cucú, algo no le rueda bien a Lot. Entonces ellos dijeron, no, pues ¿cómo crees que esta ciudad va a ser destruida, no? Orgullo, soberbia seguramente había en su corazón. Entonces, pues hoy tenemos que entender esa parte, ¿no? Que la salvación Dios la ha dado para todos, y es decisión personal de nosotras, de cada una de nosotras, tomar esa salvación, tomar la decisión, así como Lot, sus hijas y la esposa, ¿no? Y aquí viene otra parte, pues, interesante de la historia, porque al final, aunque estas 4 personas fueron salvadas de esta destrucción de Sodoma, dentro de esas 4 personas, pues hubo una, ¿no? Que si bien salió de la ciudad, salió de ese lugar de peligro, finalmente no alcanzó o no llegó a la tierra prometida, ¿no? Al lugar realmente
pues de estar bien. Y fue a causa del error que justamente hoy vamos a estudiar. Ella salió, sus pies salieron de la ciudad, pero su corazón estaba puesto en ese lugar. Seguramente ella pues tenía recuerdos de cosas que había vivido ahí. Capítulos antes en el Génesis se nos relata cómo pues Abraham se había llevado a Lot, su sobrino, a esa aventura, ¿no? Que Dios les había dicho que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Y Abraham había llevado a su sobrino, seguramente pues se fue su esposa con ellos, y habían vivido en tiendas, ellos vivían en tiendas, ¿no? Así pues de campamento, digamos, todo el tiempo. Pero hubo un momento en que creció tanto el ganado, tantos los siervos, y era ya tanto lo que tenían en posesiones Lot y Abraham, que ya sus siervos, sus pastores se peleaban, ¿no? Así de, pues ahora, ¿dónde vamos a llevar a pastar a las ovejas? Ya no hay espacio aquí. Entonces, pues para evitar problemas, Abraham, pues siendo un siervo de Dios y hombre sabio, le propone a Lot, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a separarnos porque la tierra que pues, nuestros ojos ven ya no es suficiente, ¿no? Entonces vamos a separarnos. Y entonces Abraham le dice, ¿a dónde te quieres ir, Lot? Y entonces Lot pues mira la tierra y dice, no, pues yo me quiero ir para allá porque obviamente vio pastos verdes, todo padrísimo, vio por allá Sodoma y Gomorra y dijo, no, pues por allá se ve muy padre, pues yo me voy para allá, ¿no? Y entonces toma a su esposa, a sus hijas, sus siervos, sus ganado y todo, y se va a esa ciudad. Entonces, finalmente Lot, en esa ida hacia esa ciudad, pues podemos imaginar, ¿no? Que finalmente Lot, pues poseía cosas. Yo creo que tenía una casa, pues bien, era un hombre de posición, tenía ciertas riquezas, vivían en una ciudad, pues con todos los servicios, ¿no? Con todas las comodidades. Seguramente, pues en esa ciudad, pues ellos ya habían hecho su vida, se habían acostumbrado a vivir en ese lugar y a poseer ciertas cosas, ¿no? Y de repente, pues viene esta parte en la que son salvados, pero finalmente la esposa de Lot, pues en ese pensamiento de, híjole, voy a dejar todo lo que tengo, ¿no? Voy a dejar mi casa, voy a dejar mis cosas, voy a dejar mi ciudad donde yo estaba, y pues seguramente eso fue lo que hizo que esta mujer volteara atrás, ¿no? Esta expresión voltear atrás, pues es justamente eso, ¿no? Anhelar, añorar, ansiar lo que había atrás y no ver lo que ahora Dios le estaba ofreciendo. Entonces, ese es un error que nosotras como mujeres cometemos mucho, ¿no? Vivir en el pasado, vivir de las cosas que a lo mejor tuvimos y que ahora ya no tenemos, ¿no? Y estar pensando, híjole, es que si hubiera hecho, uy, es que si hubiera decidido, no, pues es que si no me hubiera divorciado, no, pues es que, o sea, mil cosas, ¿no? Podríamos estar pensando ancladas en ese pasado y voltear como lo estaba haciendo la esposa de Lot, ¿no? Voltear atrás. Y vean cuál fue, pues de alguna manera, el castigo que esta mujer recibió, que fue ser convertida en estatua de sal, ¿no? Este simbolismo, esta analogía de que se convirtió en estatua de sal, es finalmente se cristalizó, ¿no? Se quedó ahí sin avanzar. Ahora sí que ni para atrás ni para adelante, ¿no? Ni para bien ni para mal. Simplemente se quedó ahí como estatua, sin moverse, sin avanzar, sin tener sueños, sin tener anhelos, sin tener esperanza. Entonces, pues el día de hoy Dios nos lleva a repensar un poco esa parte, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hoy nos están anclando, que nos están dejando paralizadas como estatuas, que no nos están dejando avanzar en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo profesional o en las áreas que hoy pues nosotras vivimos como abuelitas, como mamás, como tías, en el rol que Dios te haya permitido? Hoy tienes que ver cuáles son esas cosas que te están anclando, ¿no? Y que no te están permitiendo avanzar, que no te están permitiendo ser libre para seguir creciendo en Cristo. Recuerda que la vida en Cristo es una vida en crecimiento, ¿no? No es una vida para estancarse. Eso es lo peor que nos puede pasar a los cristianos, estar estancados. Nosotros tenemos que siempre estar creciendo, más y más, porque eso es finalmente una vida renovada en Cristo, ¿no? El ir creciendo, el ir siendo mejores, el irnos perfeccionando cada día más en el carácter
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues bueno, en esta historia vamos un poco aprendiendo esa parte, ¿no? También es digno de resaltar en esta historia, que es parte de las reflexiones que también vamos a hacer al final del estudio, cuando Dios dice, ¿no?, que se acordó de lo que Abraham le había pedido. Capítulos antes, Abraham había hecho una oración de intercesión por su sobrino Lot, porque justamente le había sido anunciado a Abraham que la ciudad de Sodoma iba a ser destruida. Entonces Abraham dijo, híjole, pues ahí vive mi sobrino, ¿no? Entonces Abraham estaba realmente preocupado por la vida de su sobrino, de sus, pues de sus hijas, de su esposa, y él empieza a clamar a Dios, ¿no? Y le empieza a pedir y le dice, Señor, si hay 50 justos en esa ciudad, ¿la vas a destruir? Y Dios le dice, no, si hay 50 justos, no la destruyo. Y luego, pues, Abraham dijo, híjole, pues creo que no hay 50. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿No? Y así le empezó baje y baje, ¿no? El chiste es que, pues, no había tantos justos en esa ciudad, ¿no? Realmente era una ciudad llena de maldad. Pero, pues, había un justo, que era Lot. Y entonces la gracia se derramó a través de Lot. Esto lo escuchamos en una predicación reciente del pastor, en donde nos decía, ¿no? Asegúrate de ser tú el justo en tu casa. Porque si hay un justo, por lo menos en casa, ahí va a estar la misericordia de Dios. Ahí va a estar la gracia de Dios, por un justo que haya. Entonces, asegurémonos nosotras de ser esa mujer justa de nuestra casa para que la bendición de Dios se derrame, ¿no? Puede haber mucha maldad a nuestro alrededor. Puede haber muchos que no crean, ¿no? Nuestros vecinos o incluso en la misma casa, ¿no? Podemos estar divididas en cuanto a que a lo mejor unos creen y otros no creen. Unos están en la fe en Cristo y otros no están. Pero aseguremos nosotros de ser, pues, esos justos para que Dios se acuerde de nosotros, para que Dios tenga misericordia, así como la tuvo con Lot, ¿no? Y entonces, pues bueno, Dios se acuerda de esta petición que Abraham le había hecho y pues justamente manda a estos ángeles a salvarlos, ¿no? A sacarlos de la ciudad que iba a ser destruida. Y bueno, pues un poquito entonces en este contexto vamos a empezar a avanzar y a recordar el versículo clave de esta mujer, ¿no? Que es Génesis 19:17. Ese es como que el versículo clave que hoy vamos a leerlo. Vamos a otra vez a leer este versículo y dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Vean la instrucción que recibieron. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas, ¿no? Entonces, hoy Dios nos está dando esta instrucción. Nos está diciendo, escapa por tu vida. No mires atrás, ya no mires al pasado. Ya no mires lo que tenías que hoy no tienes. Ya no mires a esa persona que a lo mejor era muy importante en tu vida y que hoy ya no está. Ya no más. Ya no mires esa circunstancia, ¿no? O ya no mires a lo mejor esa posesión que tú tenías y que hoy ya no tienes. A lo mejor tenías una casa y hoy ya no la tienes. A lo mejor tenías un trabajo y hoy ya no lo tienes y estás en esa añoranza, ¿no? Dice Dios, ya no mires más allá. Dice, ni te pares en toda esta llanura. ¿Qué quiere decir? No te estanques, ¿no? No estés estancada en la misma situación, en la misma circunstancia. Ahora sí que no te pegues con la misma piedra una y otra vez, ¿no? O sea, Dios ya te dijo, ya déjalo, ya sácalo. Eso que te está haciendo daño, eso que te está lastimando, eso que no te está dejando avanzar, ya no estés duro y dale con lo mismo, ¿no? O sea, ya déjalo, no te pares en esta llanura, dice. Escapa al monte. Eso de escapa al monte es una expresión hermosa porque escapa al monte, cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento del monte, en muchos de los salmos, hay un salmo hermoso que me gusta que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No? ¿Y por qué el salmista decía esto de alzaré mis ojos a los montes? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios generalmente estaba en los montes. Cuando Moisés se le dieron los 10 mandamientos, pues fue en un monte, ¿no? Cuando estaba la zarza encendida, fue en un monte. Entonces, la parte en que Dios se manifestaba, pues era a través de los montes, ¿no? O sea, en esa inmensidad, esa grandeza, ahí era donde estaba Dios. Entonces hoy Dios te dice, escapa al monte. ¿Qué te está diciendo? Escapa a mi presencia.
búscame a mí. Sube a ese lugar alto donde vamos a tener intimidad tú y yo. Porque generalmente el monte era, recuerden, Jesús también subía al monte a orar, ¿no? Porque era un lugar de paz, de intimidad, donde podía estar a solas con su Padre. Entonces hoy Dios nos dice, cualquier situación que estés viviendo, cualquier circunstancia que estés pasando, déjala y escápate al monte, ¿no? O sea, escápate a verme a mí, escápate a mi presencia, porque ahí estoy yo. Ajá. Dice, no sea que perezcas. O sea, si tú insistes en estar anclada, en estar en esa situación, en ese pasado, o anclado a una situación de algo material, pues vas a perecer, ¿no? En algún momento vas a sufrir las consecuencias, como en este caso, la mujer de Lot, ¿no? Que se quedó como estatua de sal. Y bueno, pensando un poquito en esto, vean cuán importante fue esta enseñanza de la mujer de Lot, que el mismo Jesús la referenció. Vamos, miren, a ver, vamos Lucas 17:32, solamente para ver este panorama de cómo esta historia es importante, porque mismo Jesús la citó, ¿no? Cuando él enseñaba en Lucas 17:32. Lucas 17:32 dice así: acordaos de la mujer de Lot. Entonces, vean, Jesús les dijo, acuérdense de lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿eh? Entonces, versículos antes, en este capítulo, está hablando de la venida del reino. Y Jesús les estaba enseñando que el reino de Dios estaba entre vosotros, ¿no? O sea, que Él ya se había acercado, que la salvación ya estaba, que Él ya había pues preparado todo, ¿no? Para que estuviéramos nosotros y disfrutáramos del reino de su Padre. Entonces, vean, dice Dios, yo ya preparé, yo ya te di un reino, yo ya te entregué mis promesas, yo ya te entregué todo. Entonces, acuérdate de la mujer de Lot. No sea que te pase como a ella, ¿verdad? Que teniendo la oportunidad de estar en el reino, en las promesas, en el gozo, en la paz que yo te puedo ofrecer, prefieras estar anclado en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, esto pues debemos recordarlo, ¿no? Porque finalmente probablemente la esposa de Lot no era una persona mala, ¿no? No se habla de que haya hecho algo malo o de que era pues pecadora o hacía esto, ¿no? La Biblia no nos lo dice. Sin embargo, pues sencillamente lo que nos da a entender es que tenía un corazón puesto en las cosas materiales, ¿no? Un corazón puesto en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Seguramente ya había escuchado de Dios porque había vivido mucho tiempo con Abraham, con Sara, que eran pues fieles siervos de Dios y seguramente ella había escuchado. Sin embargo, su corazón estaba puesto en las cosas del mundo y no en las cosas del cielo. Y aquí pues es donde empieza ahora sí también parte fuerte de la enseñanza del día de hoy. Acompáñenme por favor a Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Y dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aquí está una instrucción clara, ¿no? Hacia nosotros. Hoy Dios nos está diciendo, no pongas más ya la mira en las cosas de la tierra. ¿Qué son las cosas de la tierra? El trabajo, los bienes materiales, lo que posees, las personas incluso con las que nos rodeamos, ¿no? Esposos, hijos, nietos. Dice, no pongas tus ojos en ellos. O sea, que no dependa tu felicidad de esas cosas, ¿no? A veces nuestra felicidad depende de que si tengo hoy, pues, para comprar cosas, ¿no? Entonces, si hoy puedo ir de compras, híjole, estoy bien feliz y, ay, sí, ya voy al súper y compro y estoy a gusto, ¿no? Pero cuando no tengo para comprar, como que, pues ya no estoy tan feliz, ¿no? O a veces la felicidad depende de que en el trabajo, pues, todo me esté saliendo bien, que el jefe está súper blandito, ahora sí está de buenas, me da los permisos que necesito y no tengo ningún problema y estoy muy feliz, ¿no? Pero el día que el jefe se pone roñoso, el día que el jefe no está de buenas, ahí se nos acaba la felicidad, ¿no? O
a veces podemos poner nuestra felicidad en una persona, ¿no? Si está esa persona, uy, pues nos brilla, somos felices, estamos guau, pero cuando esa persona no está, o cuando esa persona, pues ya Dios decidió llevársela, pues entonces nuestra felicidad se acaba. Y entonces Dios dice, ¿qué pasó? Estás poniendo los ojos en las cosas de la tierra, ¿no? En las cosas de aquí, no los estás poniendo en las cosas de arriba. Porque aún a pesar de que el jefe sea gruñón, aún a pesar de que no tenga la provisión, aún a pesar de que haya tenido una pérdida muy importante en mi vida, pues tengo a Dios. Y Él es suficiente, ¿no? Y Él basta para que mi felicidad y mi gozo estén. Entonces, Dios te da la instrucción, ¿no? Mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Y también esta misma parte es enseñada por Jesús en uno de los evangelios. Vamos a Mateo 6:33. Si me acompañan, por favor, ahora a Mateo 6:33. Este versículo es de memoria, ¿eh? Aquí, hay que tenerlo aquí. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué te pide Dios que busques? Su reino, ¿no? Dice, busca mi reino y mi justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Hacerlo recto. Eso es, ser justo es recto delante de Dios, seguir el camino derechito, así como Dios te lo puso, ahí vas derechito sin desviarte, ¿no? Nada de andar tomando atajos, nada de como la Caperucita, a ver si llego por este camino más rápido. No, dice el Señor, no, ¿no? Rectas, por el camino justo. Entonces, justamente esta es la parte que hoy nos debe de centrar, buscar el reino de Dios. Siempre que nos sintamos agobiadas, preocupadas, desalentadas, desanimadas por cualquiera de las situaciones que estén pasando en nuestra vida, quiere decir que necesitamos ir al reino, porque en el reino vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Entonces, si hoy no tengo aliento, pues voy por aliento. Si hoy no tengo fuerzas, pues voy por fuerza. Eso es lo que me encanta del Señor, ¿no? Que no necesitas tener, dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea que aunque no tengas nada, fíjate cómo es Dios, ¿no? Dios multiplica, porque nuestra matemática de humanos, pues 0 por 0, pues es 0, ¿verdad? Y toda cosa que multipliques por 0, pues da 0. Pero con Dios no es así. O sea, Dios dice, aunque no tengas nada, yo te las voy a multiplicar, ¿no? Aunque no tengas nada de fuerzas, yo te las voy a dar. Entonces, vean cuán hermoso es nuestro Dios. Entonces, siempre que tengamos alguna situación, pues justamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia. O sea, caminando derechitas por el Señor. Y miren, dice que todas las demás cosas os serán añadidas. Dios sabe de qué tienes necesidad hoy, amada hermana. Dios sabe que si tienes necesidad de un trabajo, Dios lo sabe. ¿Tienes necesidad de un compañero de vida? Dios lo sabe. ¿Tienes necesidad de sabiduría para guiar a tus hijos? Dios sabe que lo necesitas. ¿Tienes falta de provisión? Dios sabe que la necesitas. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Pero Él te dice, búscame primero a mí y todas esas cosas que sé que necesitas, yo te las voy a añadir. Pero a veces estamos más preocupadas por la añadidura que por buscar a Dios, ¿no? Entonces buscamos más lo externo, lo de afuera, que se vea todo bonito, aunque por dentro estemos mal, ¿no? Aunque por dentro no esté realmente esa espiritualidad, ese crecimiento, ¿no? A lo mejor podríamos tener todo lo de afuera, un buen trabajo, un buen jefe, buenos hijos, provisión para comprar pues, lo que queramos y aún así estar destruidos por dentro. Entonces Dios dice, no, primero lo espiritual, primero el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas yo te las voy a añadir y vas a tener contentamiento con lo que tengas, ¿no? A veces no necesitamos tener mucho para estar contentos porque el contentamiento viene de Dios y eso es lo que a veces el mundo nos engaña, ¿no? El mundo nos dice, el contentamiento va a venir cuando tengas, cuando te asciendan, cuando te cambies de casa, cuando tengas un coche más padre. No es cierto. Tienes el coche más padre y de todas maneras no eres feliz. Ya quieres otro más padre que sí. Entonces,
el punto no es eso, ¿no? Entonces hay que soltar esa parte, buscar primeramente el reino de Dios. Y bueno, recordemos también que estas metas de las que estoy hablando no es que sean malas, ¿no? No es que Dios esté peleado con que tengamos un buen carro, tengamos una buena casa, mandemos a nuestros hijos a una buena escuela, que crezcamos en lo profesional. O sea, no es que Dios vaya en contra de eso. Finalmente son buenas metas, pero la prioridad debe ser Dios, ¿no? Entonces, nada más es poner en orden las prioridades. ¿Qué es primero? Dios. Y de ahí, todo lo que tú quieras. Y vas a ver pues, cómo las cosas van a ser totalmente diferentes, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de los cristianos de los primeros tiempos, ¿no? De los que nos antecedieron a nosotros en la vida cristiana. Y cómo era un poco esa parte de que ellos estaban dispuestos a veces a sufrir y a dejar sus bienes materiales, a despojarse de todo lo que tenían. Acompáñenme al libro de Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, justamente esto fue lo que no quiso hacer la mujer de Lot, ¿no? Dejar sus bienes, sufrir un poco, porque era obvio que al salir de esa ciudad, pues no iban a llegar a la otra ciudad y así como reyes, ¿no? Ya venimos y aquí ya tenemos una super casa, ya estamos todos aquí padrísimo. Pues no, o sea, iba a ser una prueba, seguramente lo fue. Más adelante en los capítulos de Génesis, dice que Lot tuvo que vivir en una cueva con sus hijas, ¿no? Entonces vean, o sea, no iban a irse así como que de la mansión que tenían en Sodoma, pues se iban a ir a una cueva, pues no estaba tan padre, ¿verdad? Pero pues a veces Dios nos permite que pasemos por esas circunstancias no tan gratas, pero bueno, es para nuestra enseñanza, ¿no? Y qué tan dispuestas estamos hoy nosotros a sufrir esa parte, ¿no? A despojarnos de los bienes materiales que hoy tenemos, sean pocos, sean muchos, y decir, ¿no? Como decían estos primeros cristianos, sufrir con gozo. Qué expresión tan rara, ¿no? ¿Sufrir con gozo? O bueno, voy a sufrir o voy a gozar, ¿no? Como que suena raro, pero con Dios así es, ¿no? O sea, el gozo no depende de las circunstancias, el gozo está porque está Dios con nosotros, aún en medio de las peores circunstancias. Entonces, dice, sufrís con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor herencia? ¿Dónde va a estar nuestro mejor lugar? ¿Dónde no nos va a faltar nada realmente? ¿Y dónde vamos a decir, híjole, lo tengo todo? Pues en el cielo, ¿no? Entonces, lo que aquí tengamos, lo que dejemos de tener hoy o lo que podamos tener, pues vamos a estar con gozo, ¿no? Y también hay otro versículo en Lucas 12:15 que habla de esta parte, ¿no? De la abundancia de bienes materiales. Vamos a ir rápidamente a Lucas 12:15. En otro libro. Lucas 12:15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, algo de lo que nos debemos de guardar, pues es justo eso, de tenerle más amor a las cosas que a Dios, más amor a lo material que a Dios. Entonces, cuidemos nuestro corazón de avaricia. Y la segunda parte de la enseñanza de Lot, porque recuerden que el error se divide en dos, ¿no? Dice, estar atado al pasado o a las cosas materiales. Entonces ya vimos un poquito de esta parte materialista, ¿no? Que a lo mejor pues nos mueve en el mundo, porque al final pues sabemos que en el mundo pues las cosas así son, ¿no? Todo se mueve con dinero y las cosas así son. A veces el que posee más pareciera que es más feliz, pero pues bueno, a la postre vemos que la realidad no es así, ¿no? Pero bueno, también Dios nos lleva a pensar y a meditar hoy un poco en esta parte de,
me falta un detallito antes de pasarme al otro punto, de cómo usamos los bienes que hoy tenemos para su reino. O sea, una parte es, ok, tienes bienes, ¿no? Dice Dios, tu vida no consiste en la cantidad de bienes que posees, sin embargo, lo que hoy posees, ¿cómo lo estás usando para el reino? Eso también es algo importante, ¿no? Porque de ahí también, pues obviamente depende nuestro servicio a Dios, cómo servimos a Dios con lo que hoy poseemos. Y vamos a ver un ejemplo de algunas mujeres que servían a Dios con sus bienes. Ahí mismo en Lucas, vamos a regresar unos capítulos al capítulo 8, versículo 3. Lucas 8:3. Y bueno, aquí está hablando de un grupo de mujeres. Y miren, dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas más, que le servían de sus bienes. Entonces hoy no solamente es decir, ay, pues Dios dame, ¿no? Dios, quiero un mejor trabajo, Dios, quiero esto, Dios tengo, ¿no? Es, ok, ya con lo que Dios te dio, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo le vas a servir a Dios con tus bienes? Si tienes una casa, ¿cómo esa casa va a ser para uso del reino? Si tienes un coche, ¿cómo ese coche va a ser de bendición para el reino? Si tienes, pues lo que tengas, ¿no? Entonces, así como estas mujeres, lo que hoy poseemos, eso también demuestra si estamos atadas a las cosas materiales o realmente hemos entendido nuestra posición, que nosotros no somos dueñas, somos administradoras de lo que Dios nos ha dado. Entonces, como buenas administradoras, ¿cómo usamos las cosas que Dios nos ha provisto para usarlas para el beneficio del reino, ¿no? Entonces, aquí estas mujeres pues eran mujeres que servían a Jesús. Y dice claramente que las servían de sus bienes. O sea, de lo que ellas poseían, disponían para servir al Señor. Ajá. Tal vez no nos da más detalles de qué era lo que hacían, pero pues nos podemos dar muchas ideas, ¿no? Ayudar a otros, poner su casa a lo mejor para reuniones de oración, no sé, muchas cosas que podían hacer, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar cómo usar los bienes que Dios nos ha dado para ser de bendición en el reino de Dios, ¿ok? Y bueno, con eso cerramos un poquito la parte de estar atada a lo material. Y ahora vamos un poquito a seguir meditando en la parte de estar atada a tu pasado. Recordar nuestro pasado es natural y sano, ¿no? O sea, pues obviamente somos seres que tenemos memoria, que vivimos de recuerdos, de cosas o momentos felices que pasamos. Pero vivir en el pasado es lo que es destructivo. O sea, no quiere decir que ya no vas a recordar, que ya no vas a pensar nunca más en eso, ¿no? Que te pasó. Pero vivir en ese pasado es lo que nos limita, ¿no? Hay un ejemplo aquí, cuando vamos manejando, creo que aquí, bueno, todas excepto mi mami, creo que no maneja, pero bueno, las demás creo que sí manejamos. Pero cuando tú vas manejando, haces uso del retrovisor, ¿no? En ciertos momentos, pues para ver que no venga algún carro y te impacte, ¿no? Y entonces, pues lo usas como medida de ver, prevenir y seguir, ¿no? Pero imagínense que todo el tiempo manejáramos viendo en el retrovisor, todo el tiempo, nunca volteando al frente, siempre viendo el retrovisor. ¿Están de acuerdo que no podríamos llegar a ningún lado y seguramente tendríamos un accidente? Entonces, recordar el pasado está bien, ver atrás de vez en cuando está bien, ¿no? Porque pues eso nos hace recordar situaciones, a lo mejor traer momentos felices, pero no podemos vivir ahí atrás, donde nos hayamos quedado, ¿no? O sea, tenemos que ver hacia adelante, así como cuando vamos manejando, pues tenemos que ver el camino que seguimos, no podemos estar todo el tiempo mirando al retrovisor, ¿ok? Entonces, pensando un poquito en esta idea, quisiera que me acompañaran a leer Filipenses 3, versículos del 12 al 14. Y dice así. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este era algo que Pablo le escribió a la iglesia de Filipos, ¿no? Y que él les decía, o sea, ¿quién era Pablo? La verdad es que Pablo, pues, es un hombre admirable en la Biblia, ¿no? Era un gran siervo de Dios. Pero fíjense que Pablo, en su pasado oscuro y turbio, recuerden que Pablo era sicario, Pablo mataba a cristianos, ¿no? O sea, Pablo perseguía a los cristianos y pues sí tenía pues bastante pasado oscuro, ¿no? Pues él había sido legalista, era un fariseo en los tiempos de Jesús, había perseguido cristianos, había hecho muchas cosas malas. Imagínense a Pablo anclado en ese pasado. No hubiera podido hacer ni lograr los propósitos que Dios ya tenía preparado para él si hubiera estado con su mente allá. Yo la verdad, yo no me imagino a Pablo, o sea, yo quiero pensar y digo, imagínense a Pablo, después de haber sido pues un matón de cristianos y todo así, y después andar predicando a Cristo, ¿no? Pues cualquiera hubiera dicho, ay, no, este Pablo sí que está bien cucú, ¿no? O sea, primero los mataba y ahora ya es de ellos, ¿no? Entonces, fíjense cómo Pablo sí logró dejar ese pasado atrás para poder avanzar hacia lo que ahora tenía delante. Si él hubiera estado pensando en eso, pues yo creo que no se hubiera atrevido a ir a predicar a las naciones de Cristo, que hubiera dicho, me van a ver y van a decir, este era de los que mataba, este era de tal y tal y tal y tal, o era así y asado, pues y ahora no. Entonces, no se ancló a ese pasado. Pero él mismo decía, ¿no? Dice, no que yo ya lo haya alcanzado, me sigo esforzando, ¿no? Sigo viendo, sigo adelante. Y hay en el versículo 13, las palabras claves, ¿no? Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Entonces, hoy es tiempo de extendernos a lo que está delante, ¿no? Ya lo pasado, pasado, y no es canción, dice el pastor, ¿no? Entonces, hay que extendernos a lo que está delante de nosotros, olvidando lo que queda atrás, todo aquello que te lastima, todo aquello que te hace sufrir, todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere hoy para tu vida, ya olvídalo, ya déjalo allá, ya no te lo traigas, ya no te lo cargues el costal, ¿no? Dice Jesús, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, Jesús ya te quitó el costal y tú vas y te regresas por el costal y te lo vuelves a echar. Dice, no, ya, olvídalo, ya mejor extiéndete a lo que va delante, ¿no? A lo que sigue. ¿A qué Dios quiere hoy para mí? Ok, sí, ya me equivoqué, ok, a lo mejor tuve un fracaso en el pasado, ok, a lo mejor no fue lo que yo esperaba, a lo mejor mi plan de vida era otro y no me resultó como yo quería. Ya, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿A dónde voy? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para dónde sigo? ¿No? Eso es lo importante hoy. Ya lo pasado, pues ya quedó allá. Pero ahora lo importante es qué quiere Dios de ti como mujer. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿No? ¿Qué está esperando que haga hoy Vero, Yadi, Dulce? ¿Qué está esperando Dios que hoy hagamos nosotras? ¿No? Eso es lo que hoy nos debe de importar. Y bueno, esto es uno estarlo recordando, porque a veces no es fácil dejar ese pasado, ¿no? Ese pasado viene y nos quiere atormentar, porque esa es parte de la cuestión cíclica que el enemigo usa, ¿eh? O sea, el enemigo siempre va a querer estar ahí, abonándonos del pasado para que no avancemos, ¿no? Llenándonos el cesto de piedritas para que no avancemos. Pero de nosotras depende confiar en las promesas de Dios. Y hoy, bueno, te quiero dar un versículo de promesa para tu vida que está en Jeremías 29:11. Vamos rapidísimo allá, que ya el tiempo se nos está acabando. Ya me sonó la campanita. Jeremías 29:11. Este es también un versículo pues de aliento, de esperanza, de promesa para nuestra vida, ¿no? Que tenemos que también tenerlo ahí como de memoria. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotras, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios tiene los mejores pensamientos para ti. Dios te ve triunfadora, Dios te ve grande, Dios te ve con paz, Dios te ve enamorada perdidamente de Él. O sea, así es como Dios te ve, ¿no? Dios no te ve ni derrotada, no te ve desprovista, no te ve fracasada. Entonces Dios tiene pensamientos de bien.
aferrémonos a esos pensamientos de paz y de bien que tiene el Señor para nosotros y dejemos los pensamientos del pasado allá atrás. ¿Sale? Entonces, bueno, como conclusión de nuestro estudio, si hoy te diste cuenta que estás viviendo anclada a cosas materiales o al pasado, pues es tiempo de soltarlo y empezar a disfrutar el presente que ya Dios te regaló, ¿no? Hoy es el mejor día que Dios te ha dado y si Dios nos permite abrir los ojos mañana, pues será el mejor día que Dios nos ha regalado y hay que vivirlo así, ¿no? Conscientes de que el Señor Jesucristo nos dará la valentía, porque dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para vivir y para seguir experimentando pues lo que Dios tiene para nosotros. Y la promesa está, ¿no? Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Entonces, confiemos en esas promesas, ¿no? Y reflexionemos un poquito, quedémonos pensando en la esposa de Lot, ¿cómo podemos vernos nosotras viendo hacia atrás, ¿no? A lo mejor lamentando esas oportunidades perdidas, arrepintiéndonos de decisiones que hicimos o anhelando relaciones que ya terminaron, que ya pasaron. ¿Y qué pasaría hoy si pasamos demasiado tiempo viendo atrás, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestro futuro? Entonces, finalmente, el mirar atrás y estar ahí atrás es tiempo perdido, que no estamos dejando de disfrutar el presente por estar viendo lo que pudimos haber hecho, que no fue, ¿no? Y pues aprendamos, como dijo hoy Dios, buscar su reino y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas. Entonces, pues hermana, yo te invito a que hoy oremos y que le pidamos a Dios que nos permita dejar atrás el pasado, dejar atrás pues a lo mejor esas ataduras que tenemos a las cosas materiales y empezar a vivir nuestra libertad en Él. Amén. Acompáñenme a orar y ahorita abrimos un espacio para comentarios rápidos. Padre bendito, Señor, hoy te doy tantas gracias por este tema que tú nos has recordado, Señor, porque hoy tú nos precisas, Señor, que es necesario ver las cosas de arriba y no las de la tierra, que necesitamos buscar más tu reino, tu justicia, y que todo lo que necesitemos tú lo añadirás a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que si tú sabes, conoces nuestro pensamiento, nuestro corazón, que hay algo, Señor, que nos esté atando al pasado o que hay alguna situación que nos ata a cuestiones materiales, hoy queremos ponerlo en tus manos, queremos ponerte ese pasado, esos bienes materiales que nos atan y que seas tú, Señor, el que nos libere de esas cadenas y que podamos ser libres en ti para disfrutar el presente que tú tienes para nosotras. Ayúdanos a ser mujeres sabias, mujeres de bien, mujeres que se conduzcan con rectitud ante ti y que disfrutemos y gocemos, Señor, aún en medio de circunstancias difíciles, que aprendamos a gozarnos porque sabemos que tú estás ahí y que tus pensamientos siempre serán de bien, de paz y de gozo para nuestras vidas. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, quita toda atadura de nuestras vidas y déjanos seguir hacia adelante, extendiéndonos a lo que está delante, al supremo llamamiento, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.